Buen día, la persona que está en Zoom no se escucha. Polaina, ¿sí? Primera etapa, como... Matinal. Vamos a empezar. El lunes viene una reunión de 9:30 a 11 y luego otra de 8:30 a 1 hasta. Te juro que fue terrible. Escúchame, en un minuto me fui porque ya no daba más. Me movía todo el rato para... No, así como me paraba, salía. Bueno, la Blanca Flores dejaba con un abrigo. Yo me senté al lado, empecé a agarrar la mano.
Ya, vamos, buenos días. Estamos todos congelados, así que vamos a hacer un minuto de gimnasia matinal. Así que todo de pie. No, no, es broma, es broma. Calentamiento matinal. Buenos días a los que están también en forma virtual. La reunión de hoy día es un tema muy interesante, insuficiencia intestinal pediátrica, un enfoque integral para manejo eficaz que lo va a presentar la doctora Milicen Vidal de la unidad de gastroenterología. Mili, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Eh, la idea de esta presentación es que conozcamos y tengamos una idea general de lo que es la insuficiencia intestinal pediátrica, que quizás a muchos de ustedes les suena más como síndrome de intestino corto, pero que como vamos a ver hoy día abarca más patologías y lo importante de esta presentación es también que nos demos cuenta que en el manejo integral entramos todos, los pediatras y todas las complicaciones que estos pacientes van a tener a lo largo de su vida, pueden tocarles de una u otra manera, ¿ya? Y también pesquisar a aquellos pacientes que quizás dimos de alta de los polis, porque en verdad con el tiempo se ha visto que estos pacientes que ahora sobreviven más y que se destetan más rápido de nutrición parenteral deben continuar en controles de por vida, ¿ya? Entonces, esta es la hoja de ruta de la presentación del día de hoy y como les digo, este es un enfoque más bien hacia el médico pediatra, más que dirigido específicamente a gastroenterólogo o nutriólogo, ¿ya? Entonces, primero que nada, y para los que todavía tienen duda de qué es la insuficiencia intestinal, las clasificaciones han sido variadas en el tiempo, las últimas tres como definiciones son parecidas, en decir que es cuando el intestino no es capaz de absorber los nutrientes necesarios para mantener un adecuado crecimiento lineal en el niño, ¿ya? Y para ello requiere, por lo tanto, de un aporte parenteral, en algunos casos definido por un tiempo mínimo, que es un tiempo más o menos de 60 días, en un tiempo de 72 días. Es decir, como que en 72 días, de esos 72, un 90% del tiempo requirió esta nutrición parenteral, ¿ya? También tenemos una clasificación que es más bien funcional, definida de aquellas cuando, por ejemplo, tenemos una necesidad de nutrición parenteral muy transitoria, muy inicial, que es cuando tenemos, por ejemplo, pacientes que están en régimen cero prolongado, más de 3, 4 días que iniciamos, y esa es la falla intestinal aguda, que es de tipo 1, que es la más frecuente, autolimitada, generalmente pocos días o pocas semanas. Después tenemos la falla intestinal aguda prolongada, que son complicaciones, por ejemplo, infecciosas a nivel gastrointestinal, alteraciones metabólicas o nutricionales que hacen necesario que uno tenga una nutrición parenteral por semanas y en algunos casos meses. Y el último es la falla intestinal crónica, que es la que conocemos generalmente, que esta es crónica con pacientes que están por lo general estables metabólicamente y que utilizan la nutrición parenteral por meses o años, ¿ya? Esta puede ser reversible o irreversible. Y después tenemos una clasificación que es más bien fisiopatológica que explica de dónde nacen esta insuficiencia intestinal. La primera, que es como la que más conocemos, el síndrome de intestino corto, es la más frecuente en la edad pediátrica y también la causa más frecuente de insuficiencia intestinal en adultos, ¿ya? En los niños, estas causas son generalmente por enterocolitis necrotizante, atresia intestinales con reacciones múltiples, malrotaciones intestinales, válvulas, etcétera, ¿ya? Y en adultos, estas resecciones ya empiezan a ser por otras condiciones, como pseudoobstrucción intestinal, resecciones por Crohn que son como extenso, o algunas resecciones que son secundarias a tratamiento con radioterapia, quimioterapia, que han tenido como complicaciones trombosis severa del mesenterio, ¿ya? También están los trastornos de motilidad intestinal y en ellos tenemos algunos que son genéticos y que todo el intestino se mueve mal, como por ejemplo el Hirschsprung prolongado, donde todo el colon está afectado, y también ahora último la pseudoobstrucción intestinal crónica, que antes tampoco era tan conocida y que está cada día viéndose más. Y otras que son enfermedades propias de la mucosa con trastornos congénitos del enterocito, por ejemplo, microinclusión vellocitaria, que tenemos algunos pacientes en el hospital. ¿Ya? Para que nos hablemos de, cuando hablamos de intestino corto,
primero que nada se hace en relación a lo que mide el intestino una vez que ha sido sometido a alguna cirugía en que se ha debido cortar el intestino. Y esta medida se debe hacer en el borde antemesentérico. Si no lo tenemos la medición del pabellón mismo, es poco probable que tengamos una medida exacta después de ese intestino, ¿ya? Y por eso es tan importante que cuando tenemos pacientes que tenemos sospecha o que van a entrar a resección intestinales, que el equipo quirúrgico también tenga conocimiento de esta patología y sea capaz de entregarnos esa información, ¿ya? Ya que se cortan los tejidos que están desvitalizados y ellos entregan la medición de los eh, tejidos remanentes que están vitales, ¿ya? Y esto es importante porque eso va a predecir el futuro de estos pacientes. Después de en la vida es difícil de medir, como les decía yo, porque no existe un método que mida en forma exacta la longitud del tejido remanente, ¿ya? Puede expresarse en medidas, en centímetros o porcentaje del intestino que tendría proporcionalmente para su edad. Y esa es la tabla que tenemos acá, ¿ya? Porque hay que recordar que el intestino se duplica en el último trimestre del embarazo en cuanto a longitud. Y por eso que un recién nacido, un recién nacido de pretérmino le queden quizás 15 centímetros, es mejor que un paciente de término que le queden 15 centímetros, porque va a tener una mayor probabilidad de elongar su intestino en el próximo curso de la vida, ¿ya? Y además, el otro gran tiempo de crecimiento del intestino son los 2 primeros años, que es cuando los niños pesan como hasta 12 kilos, que si ustedes se fijan, nace como con 150 y llega aproximadamente a los 300 centímetros, ¿ya? Por eso, esos 2 primeros años de la vida, si es que el paciente tuvo una resección, son los años más importantes en las intervenciones que vamos a hacer porque son el tiempo de oro para la adaptación intestinal, ¿ya? Entonces, en base al intestino que queda remanente cuando se hace la cirugía, uno podría decir si tiene un intestino corto como bueno, tener 40 a 100 centímetros para nosotros es espectacular, alta probabilidad de que ese paciente se destete una nutrición parenteral, buenos pronósticos de vida, etcétera. Un intestino muy corto de 15 a 50 centímetros, un intestino ultra corto de menos de 15 centímetros o longitud crítica cuando son menos de 10% del intestino que le corresponde para su edad, ¿ya? Según el tipo de intestino corto, también tenemos el tipo 1, 2 y 3, que depende del tejido remanente que queda. ¿Ya? En el tipo 1 solo nos queda una anastomosis enterorectal con ausencia completa del colon. En el tipo 2 hay yeyuno velocólica y también perdemos todo el ilio. Y en la 3 tenemos entonces el hilo en terminal recuperado, una porción de yeyuno y el colon completo, ¿ya? Y eso tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante con la fisiopatología, porque según el segmento que se reseca, son las complicaciones que los pacientes van a poder tener a lo largo de su vida. Entonces, de la epidemiología, la prevalencia real es desconocida, porque como les decía yo, muchos de estos pacientes antes, primero, tenían más tasas de mortalidad, porque tenían más complicaciones, fallecían más precozmente. Y segundo, muchos de estos pacientes en la vida se daban de alta y nunca seguían en control. Entonces no tenemos una real incidencia como para decir histórica, ¿ya? Canadá, que sí tiene registros más antiguos, tiene una incidencia de 24,5% nacidos vivos y una mortalidad general del 37%, ¿ya? En Estados Unidos la incidencia anual es de 3 a 5 por 100.000 recién nacidos vivos y una mortalidad del 26%. Y hay un aumento progresivo de este tipo de pacientes en los últimos años, por lo que les decía yo anteriormente. Tenemos mayor sobrevida de recién nacidos pretérminos que por lo general tienen complicaciones, entre ellas enterocolitis necrotizante y que por lo tanto pueden cursar con esta enfermedad. Tenemos mejores condiciones de UCI neonatal que, por ejemplo, permiten que pacientes con atresia intestinales severa, que antes fallecían por infecciones, alteraciones hidroelectrolíticas, hoy progresan y avanzan, se van de alta y tienen una vida normal. Y el manejo que ya se sabe que no debe ser solamente ni del nutriólogo ni del gastroenterólogo, sino que debe ser un manejo multidisciplinario. ¿Ya? Como les decía yo anteriormente, lo que más conocemos son los síndrome intestino corto. Esta es una estadística europea. Por ejemplo, de casi 400 pacientes, un 75% eran síndrome intestino corto, la mayoría enterocolitis necrotizante y le seguían los volvos y las atresia intestinales. Y lo que sigue son los trastornos de motilidad con un 10% y los trastornos congénitos del enterocito que son más raros, ¿ya? Pero, por ejemplo, de esto, nosotros tenemos un paciente con inclusión vellocitaria, tuvimos un paciente con tricohepatro entérico, entonces son pacientes que hemos visto en este PIT, ¿ya? Y esta es una estadística latinoamericana que se hizo el año 2024, en donde también
es muy parecida a las estadísticas de los otros países. Tenemos menos porcentaje de enteropatías de mucosa y eso porque nosotros también hacemos menos screening genético, porque a veces estas patologías se diagnostican por screening genético. Entonces a veces quedan como en el grupo de otras hasta que se hacen los estudios, ¿ya? De estos pacientes que eran 631, solo como un 10% tenía estudios genéticos en las causas de las diarreas congénitas. Entonces, porque muchos tenían ya diagnóstico, pero de los que podrían haber sido enteropatía, poco tenían estudio genético y que a veces ahí hallamos las causas de nuestros pacientes, ¿ya? Las causas, como le decía yo, del síndrome de intestino corto, depende si la etiología fue diagnosticada en la época prenatal, si fue diagnosticada en la edad como de neonatología o si fue en la edad más de lactante, ¿ya? En la de prenatal ya tenemos los diagnósticos de atresia intestinal como el más frecuente, gastrosquisis, secundariamente después enterocolita necrotizante, el hilio meconial y los vólvulos, y en las edades más adultas tenemos la invaginación intestinal, los vólvulos y a veces trauma, ¿ya? Esto es importante recordar ¿por qué? Porque las patologías prenatales, si ustedes se fijan, son patologías que abarcan más allá del intestino como que se resecó, como el enterocolitis necrotizante, en donde uno saca el tejido que estuvo isquémico y el resto por lo general un tejido que estuvo funcional. Versus que en estas patologías se afectan varios procesos de la formación del intestino y también los contactos que tuvieron durante el periodo prenatal. Entonces son intestinos que se mueven mal basalmente toda su vida, ¿ya? O sea, a pesar de que, además de tener un intestino corto, tenemos un intestino que además por lo general se mueve mal. Entonces, la fisiopatología. ¿Qué es lo que pasa? Lo primero que sabemos y que nos recordamos es que la absorción de los distintos nutrientes ocurren en diferentes lugares del intestino. Y por eso es tan importante que cuando nuestro amigo cirujano va a operar, informe cuáles son los segmentos que reseca, porque según esos segmentos resecados, nosotros vamos a poder definir cuáles son los segmentos más estrechos que tenemos que tener de ese paciente, ¿ya? Por lo general, lo que les decía yo es que se caracteriza porque tiene una capacidad de absorción comprometida debido a este compromiso severo de la longitud de la mucosa y por lo tanto el paciente se presenta con diarrea, con desequilibrio de líquido y de electrolito y generalmente retraso en el crecimiento. Las consecuencias de este síndrome de intestino corto van a depender de la longitud de la superficie y del sitio que está resecado, la capacidad funcional que tiene el intestino remanente y el proceso de adaptación intestinal. Y es aquí donde entramos todos, ¿ya? Porque estos pacientes, como digo yo, van a tener alto índice de rehospitalización después de su alta y van a ingresar por infecciones de catete, por infecciones sistémicas, y que estos pacientes, lo más importante es que sus 2 primeros años de vida, donde su intestino se está adaptando, lo mantengamos lo mejor posible, ¿ya? ¿Qué pasa? Si yo tengo una resección del yeyuno, lo que ocurre principalmente es que hay una severa malabsorción, especialmente de los lípidos, porque se acompaña de esteatorrea. Al hecho de tener una resección yeyuno, perdón, hay un incremento como de la secreción gástrica, por lo tanto estos pacientes también tienen una hipercloridia y por lo general estos pacientes sí deben acompañarse de IBP en sus primeras semanas de adaptación intestinal y van a tener a mala absorción importante tanto de las vitaminas liposolubles como de los lípidos, ¿ya? Cuando hay resección del ilion, también tenemos bastante esteatorrea porque aquí lo que se pierde es la porción final en donde tenemos déficit del B12, de la recolección del factor extrínseco y también de la recolección de los ácidos biliares que hace la circulación enterohepática en este hepático. Entonces, estos pacientes van a tener cálculos biliares, pueden tener hiperoxaluria y por lo tanto pueden tener cálculos renales y van a tener además colelitiasis, ¿ya? Cuando se reseca la válvula iliocecal, lo que perdemos es esta barrera para evitar que las bacterias del colon asciendan al intestino delgado y por lo tanto estos pacientes van a presentar mayor síndrome de sobrecrecimiento bacteriano que se acompaña de más mala absorción porque las bacterias compiten con los nutrientes y cuando hay recesión del colon tenemos aumento de pérdida de fluidos. Entonces, si se reseca el yeyuno, lo que tenemos que tener claro es que se afectan casi todos los nutrientes, incluidas las vitaminas hidrosolubles, y aquí es donde hay mayor alteración hidroelectrolítica. Entonces, los pacientes tienen alteraciones del sodio, del magnesio, del calcio y del potasio. Cuando se reseca el ilio, hay mala absorción de vitamina B12, entonces cuidado con la anemia macrocítica, hay mala absorción de las sales biliares, por lo tanto, pacientes tienen más esteatorrea, hiperoxaluria, litiasis biliar y un efecto catártico en el colon, ya que llegan las sales biliares. Cuando se reseca la válvula iliocecal,
hay una alteración de la regulación de la motilidad porque no está esta barrera que va regulando el paso y hay reflujo del contenido colónico con el sobrecrecimiento. Y cuando se reseca el colon, como les decía anteriormente, hay alteración hidroelectrolítica, se pierde el rescate colónico y se pierde el freno colónico, porque el colon hace un efecto de freno en el tránsito intestinal y por lo tanto hay un mayor vaciamiento de gas. Y también disminuye la vitamina K. Les dije yo anteriormente que hay una hipersecreción gástrica, que esto ocurre principalmente las primeras semanas post la resección intestinal. Por lo tanto, las primeras semanas post resección intestinal, estos pacientes sí se ven beneficiados de usar, por ejemplo, IBP. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no usamos esto, el ácido a nivel gástrico va a llegar a duodeno y esto va a inactivar las enzimas pancreáticas. Y si la inactivo, sumado a que tengo un intestino corto, hay menor absorción. Y se acompaña también de alteraciones de la motilidad intestinal, por lo que le dije yo anteriormente, por lo general estos pacientes basalmente ya tienen alteraciones de la motilidad, porque son atresias intestinales, son gastrosquisis o NEC extensa, que hicieron además episodios de isquemia. Si le suman a esto que cada vez que hay una sección del intestino, lo que se hace es una sutura, y esa sutura es un tejido cicatricial que no se forma en forma adecuada, es más probable que estos pacientes tengan trastornos de motilidad intestinal más adelante. Y este deterioro de la actividad motora conduce al SIBO y a sus complicaciones. ¿Qué es lo que pasa? En las primeras semanas, y especialmente los 2 primeros años, ocurre lo que se llama la adaptación intestinal, que tiene como objetivo desarrollar la capacidad de retirar la nutrición artificial gracias a un aumento compensatorio tanto de las vellosidades en su como extensión y como en las microvellosidades, ¿ya? Entonces, aumenta la superficie, las vellosidades se hacen más largas, las criptas se hacen más profundas, los enterocitos se hacen hiperplásicos y eso hace que aumente la superficie de absorción y la capacidad de absorción. Entonces, si yo tengo una resección, el intestino remanente va a intentar hacer todo lo posible por compensar todas las pérdidas que ha tenido por lo resecado. La adaptación intestinal inicia a las 24 a 48 horas y lo primero que ocurre es la adaptación estructural. Entonces aumenta el diámetro y la longitud del intestino delgado, se alargan las vellosidades, aumentan las criptas y hay un aumento de proliferación de los enterocitos. Y esto, como les decía yo, aumenta primero la superficie de absorción. Y después viene la adaptación funcional, que es cuando aumenta la capacidad de absorción, regulando los transportadores y enlenteciendo el tránsito. Y eso es el que aumenta la tasa de absorción. ¿Ya? La primera fase, lo primero que hace el intestino es intentar encontrar el equilibrio hidroelectrolítico, después hace el equilibrio nutricional entre los 1 y los 2 años, y después hace el proceso final, que es la fase de mantención. Eso es lo que no lo he repetido. ¿Ya? Entonces ahora viene la parte que es como lo más importante, que es que los pacientes en este periodo de rehabilitación intestinal es donde se benefician de una rehabilitación intestinal intensiva. Y esa rehabilitación intestinal debería ser a través de una unidad de rehabilitación intestinal, que son programas de rehabilitación que tienen un impacto significativo en la reducción de los episodios tanto de sepsis que tienen estos pacientes como de la supervivencia a lo largo de la vida. Y se ha visto que estas unidades tienen mejor tasa de sobrevida, alcanzando hasta un 80 a 90% de sobrevida en estos pacientes. ¿Ya? La nutrición parenteral domiciliaria es la piedra angular de esta rehabilitación intestinal porque promueve una mejor calidad de vida de los pacientes y disminuye además el riesgo de complicaciones, porque se ha visto que las infecciones de catéter son más intrahospitalarias que en domicilio. ¿Ya? Los integrantes mínimos que debería tener una unidad de rehabilitación es un gastroenterólogo, un nutriólogo, un cirujano, una enfermera que esté especializada y sepa de esto, y un farmacéutico que se dedique a nutrición parenteral. En caso de ser posible, es ideal además que contasen con psicólogo, dado que estos pacientes obviamente tienen la afección de su vida diaria, terapeutas ocupacionales, porque estos pacientes muchas veces se acompañan, por ejemplo, de aversión oral, asistentes sociales que acompañen en todos los procesos que sean necesarios para contar con esta nutrición parenteral domiciliaria, radiólogos intervencionales para el recambio de catéteres, por ejemplo. Y en otros se utilizan también, por ejemplo, los neonatólogos que estén especializados en unidades que tienen trasplante intestinal, como por ejemplo nuestros vecinos, cirujanos que se dedican a trasplante intestinal, etcétera. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Porque los centros que cuentan con unidades de rehabilitación tienen un outcome a largo plazo mucho mejor que los que no lo tienen.
¿ya? Entonces, primero tienen más sobrevida y esa sobrevida además acompaña una sobrevida con más posibilidad de un destete de la nutrición parenteral. De hecho, cuando los centros tienen menos de 10 años de expertise en rehabilitación intestinal, la posibilidad de que salgan a un destete de nutrición parenteral alcanza un 30%, versus los centros que ya tienen centros de rehabilitación intestinal de más de 10 años de evolución, llegan a destete de la parenteral casi el 50%, ¿ya? Entonces, en realidad es importante, ¿ya? Entonces, se asocia también a mayor autonomía digestiva y se relaciona con la edad en la que lleven trabajando en él. ¿Qué factores se asocian a que un paciente pueda alcanzar mayor autonomía digestiva y salir de la nutrición parenteral? A la edad a la que se produce la agresión. Yo le dije que mientras más pequeño es más probable que ese paciente logre duplicar su intestino remanente y por lo tanto también tenga mayor adaptación intestinal. La etiología a la cual fue la causa, porque si esto es, por ejemplo, solo una atresia duodenal pequeña o que tuvo un compromiso escaso y que por lo tanto el remanente que nos queda, uno es funcional, no tuvo una isquemia prolongada, no tuvo necrosis, es más probable que ese intestino se adapte mejor. La longitud del intestino remanente también es súper importante y para eso es importante que lo tengamos, el registro. La presencia o no de hepatopatía asociada a la nutrición parenteral, la presencia o no de válvula ileocecal, ya que vimos que esa se asocia mucho a disminuir el transo colónico y evitar el sobrecrecimiento bacteriano, y el acompañamiento o no de una alteración intestinal, ¿ya? Entonces, los pacientes que tienen estas condiciones se asocian a una mayor probabilidad que deje la nutrición parenteral en algún momento, ¿ya? Y el tiempo en el que alcanzan el destete de la nutrición parenteral también es variable, ¿ya? Y no hay que darse por vencido, ¿no? El paciente que no lo dejó el primer año ni el segundo año no es como decir, ah, no, vamos a tener nutrición parenteral para toda la vida. No, se ha visto que a lo largo de los años crecimiento, que si bien el más rápido es en el primer año, porque es donde hay mayor adaptación intestinal, puede seguir aumentando incluso hasta los 6 años después de vida, ¿ya? Entonces, son pacientes que tenemos que continuar intentando dejar la nutrición parenteral en el tiempo. Del manejo nutricional, yo no soy nutrióloga, nuestra idea no es hablar, como les decía yo, de esto, pero sí hay cosas que hay que saber. Uno, ¿cuál es el objetivo de la parte nutricional en estos pacientes? Que los pacientes tengan un crecimiento óptimo. Y el crecimiento óptimo no solo tiene que ver con peso y talla, porque muchas veces estos pacientes logran eutrofia por clasificación nutricional, pero a la hora de ir a medir micronutrientes o ir a medir mineralización ósea, estos pacientes tienen déficit severo. Y por lo tanto, a pesar de una antropometría normal, hay que intentar evaluar la composición corporal completa. Hay que minimizar o prevenir las complicaciones de la insuficiencia intestinal y favorecer la adaptación del intestinal fisiológica, ¿ya? El destete de la nutrición parenteral no tiene que ser acelerado, tiene que ser en la medida que el paciente continúe con un crecimiento longitudinal, ¿ya? La idea es que si el paciente requiere nutrición parenteral 2, 3 años, es que la reciba y que no se vea afectada por un retiro precoz su crecimiento a largo plazo, ¿ya? Respecto a la nutrición enteral, también es algo que siempre nosotros a veces nos hemos cuestionado si partir, no partir, si el paciente empieza con síntomas o no. La idea es siempre iniciar lo antes posible. ¿Por qué? Porque la nutrición enteral, por mínima que sea, incluso 10 cc kilo día, hacen que el paciente tenga una mejor adaptación intestinal. Y cada vez que lo dejamos en régimen cero, le estamos perdiendo días de esa posibilidad de adaptación intestinal que dijimos que lo más importante son sus 2 primeros años. Entonces favorece la adaptación intestinal ya que hace muchos estímulos en muchas secreciones intestinales que permiten todos estos cambios de hiperfagia, de aumento de las criptas, de la vellosidad, etcétera. ¿Qué es mejor, dar alimentación fraccionada o alimentación continua? Es como la gran duda, o sea, es mejor darle un bolo prolongado o darlo en un bolo de una vez. Y en verdad existen como pros y contras para ambas. La entrada fraccionada es más fisiológica, debe ser preferiblemente por boca, pero hay que evitar volúmenes o sea, bolos de gran volumen, ya que eso disminuye el contacto de la alimentación con el enterocito y disminuye la absorción, especialmente en el primer periodo. Por lo tanto, se debe ofrecer en forma fraccionada. Y esto sí previene, por ejemplo, la aversión oral, ¿ya? La enteral continua tiene una mejor tasa de tolerancia y absorción, pero tiene más riesgo de SIBO ya que evita estos periodos a veces de ayuno, tiene menor estímulo hepático y por lo tanto hay más riesgo de desarrollar daño hepático secundario a la nutrición parenteral y se afecta en relación saciedad-hambre del paciente. O sea, el paciente no logra identificar cuando tiene hambre o no y eso lo puede condicionar a evoluciones más tórpidas a lo largo de su vida. ¿Con qué iniciar? También es la gran pregunta, ¿ya?
En verdad, siempre, 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 siempre lo mejor va a ser la lactancia materna, ¿ya? Y de hecho lo que se prefiere como segunda instancia son dadores o donadores de lactancia materna, ¿ya? Entonces, si nosotros algún día quisiéramos hacer una unidad de rehabilitación con todas, deberíamos también establecer, por ejemplo, bancos de leche en el hospital, ¿ya? Se debe iniciar lo más rápido posible, idealmente dentro de las primeras 48 horas post la cirugía. Se debe iniciar con volúmenes muy pequeños y lo que uno debe ir evaluando es la tolerancia y las deposiciones que el paciente tenga. En relación a las deposiciones, se espera que sean menos de 20 a 50 ml kilo día. Consideren que estos pacientes además tienen una hipersecreción basal y que tengan entre 6 a 10 deposiciones. Si estamos dentro de ese eh, como resultado, es que el paciente está en condiciones de seguir progresando, ¿ya? Porque a veces nos da miedo, nos da temor que no, tuvo 40, 40 es un número que está dentro de lo esperable, ¿ya? Y lo que hay que ir haciendo es ir incrementando a volúmenes pequeños cada 1 o 3 días, ¿ya? Si no está disponible la opción de la leche materna o de donantes de leche, la segunda opción en verdad son las fórmulas poliméricas. Pero las fórmulas poliméricas, que si bien ayudan a tener una mayor adaptación intestinal, sí muchas veces se asocian a menor tolerancia a nivel de distensión y confort del paciente. Y ellos pueden tener mayores pérdidas gastrointestinales y en esos pacientes uno podría preferir entonces la fórmula extensamente hidrolizada o aminosídica. Obviamente que si el paciente tiene sospecha de alergia alimentaria, uno debería partir de entrada con eso, ¿ya? Pero lo importante es saber que si el paciente no tolera, no logra ese target, lo que uno debe hacer es más que nada es o mantenerse o reducir un poco lo que iniciamos de alimentación y esperar hasta que el paciente se estabilice, porque le estamos incentivando que se vaya adaptando antes de seguir aumentando, ¿ya? Por eso la idea es no tampoco apurar a estos pacientes. La nutrición parenteral, como les decía yo, tiene un rol fundamental, aporte de calorías y nutrientes para asegurar el crecimiento normal hasta que el aporte enteral cumpla con ello. El cálculo de los requerimientos se hace según cada paciente y es muy variable, no existe una fórmula que ustedes pudiesen calcular. Ciclar cuando la condición clínica lo permita, hay que organizar la asistencia domiciliaria lo más precoz posible, o sea, el paciente debe idealmente irse a una nutrición parenteral domiciliaria cuando esté educado en forma y cuando ya se hayan hecho todas las, cuando cumpla con todas las condiciones adecuadas para eso, porque eso le entrega una mejor calidad de vida y hay menor riesgo de infecciones cardiovasculares. Y como le decía yo anteriormente, no acelerar el destete. Del manejo integral, les quiero comentar que cuando estos pacientes tienen su nutrición parenteral o cuando están con la insuficiencia intestinal, las complicaciones pueden ser justo por la resección intestinal, puede ser durante el tiempo que están con nutrición parenteral, pero lo más importante es que las complicaciones son incluso después del weaning completo de la nutrición parenteral, ¿ya? Y estos pacientes son los que muchas veces olvidamos, ¿ya? Entonces, durante el uso de la nutrición parenteral, los pacientes pueden generar aversión oral, especialmente los pacientes que usaron sonda. Entonces, se da hasta en un 25% de los pacientes y por eso es que lo importante es iniciar alimentación por boca lo antes posible. Quizás no toda la alimentación sea por boca, pero sí los pacientes deberían recibir estímulos orales para evitar la aversión oral, ¿ya? Y también se deben promover prácticas de alimentación saludable en el hogar. Todo esto considerando que si el paciente después tiene aversión oral y lo tenemos que nutrir toda su vida por una sonda, también evitamos estos estímulos de saciedad, evitamos estos estímulos a nivel hepático, etcétera, ¿ya? Durante la nutrición parenteral también es súper frecuente tener SIBO y por lo tanto hay que recordar que cuando tenemos sobrecrecimiento bacteriano hay mayor inflamación del intestino y por lo tanto acelera la mala absorción. Esto se asocia también a riesgo de infección de catéter venoso central y modula en forma negativa el microbioma, por lo tanto es importante evitar el uso de antibióticos en este paciente en forma innecesaria y usarlos para SIBO cuando los pacientes tengan clínica, ¿ya? Porque cuando nosotros usamos antibióticos por cualquier motivo en estos pacientes, también hacemos una selección de microbiota que puede ser más resistente en el tiempo y porque además, si nosotros estamos descontaminando en forma constante, también evitamos que ese paciente regule su microbiota. También la infección y trombosis de los catéteres venosos central es la principal causa de rehospitalización en estos pacientes. La principal causa de colonización es la colonización intraluminal y la prevención en algunos casos se hace con locterapia. Las pérdidas ostomales que pueden ser aumentadas
pueden desencadenar deshidratación, hiponatremia y natriuresis reducida. Esto tiene mayor importancia en los primeros días mientras el intestino se está adaptando y las reposiciones deben ser siempre con líquidos isosmolares. Ya aquí pueden, por ejemplo, utilizarse sales de rehidratación o sueros, pero que tengan concentración isosmolar. También durante la nutrición parenteral tenemos la enfermedad hepática asociada a la nutrición parenteral o asociada a la falla intestinal y es la complicación más grave de estos pacientes, es la que se asocia a mortalidad y es la que en algunos casos llegan a requerir trasplante de hígado, ¿ya? La etiología es poco clara, es multifactorial y requiere un seguimiento estrecho durante todo su manejo con nutrición parenteral y también durante el post, ya que un porcentaje de esta falla se resuelve cuando los pacientes se desteten de la nutrición parenteral y también va mejorando en la medida que los pacientes tienen menos requerimientos de nutrición parenteral. Por eso es tan importante favorecer la adaptación para ir utilizando, quizás siga utilizando nutrición parenteral, pero sea cada vez menos, ¿ya? El compromiso renal, la función renal está alterada por la alteración de la hemostasia hidroelectrolítica y en los episodios repetidos de deshidratación con hipercalcemia pueden causar nefrocalcinosis, ¿ya? Posterior al destete, hay retraso en el crecimiento y puede haber pubertad retrasada, por esto estos pacientes deben estar en seguimiento permanente, ya que el intestino tiene una capacidad de adaptación limitada. Yo le dije, por lo general, hasta los 6, 7 años tenemos esta duplicación del intestino y después poco lo que se va a duplicar, pero nosotros sabemos que en la vida estos pacientes van a tener periodos de crecimiento más acelerado, como la pubertad, y es un periodo crítico, porque si bien puede estar creciendo bien, la parte de micronutrientes puede estar mucho más alterada en esa edad en particular. ¿Ya? De los déficits de micronutrientes, la vitamina D y el zinc son las que presentan mayor deficiencia y estos pacientes deben requerir suplementos parenterales, enterales o incluso sublinguales que se deben adaptar dependiendo el segmento que fue resecado. Y de la enfermedad ósea metabólica, de estos pacientes tienen mayor riesgo de baja densidad ósea durante toda su vida, persiste aún después del destete y por lo tanto lo más importante en estos pacientes, más que los suplementos, es estimular el ejercicio y la monitorización se debe hacer a través de densitometría, más calcio, fósforo y paratormona. ¿Con qué tratamientos podemos mejorar la absorción intestinal una vez que ya pasamos este periodo de adaptación? O sea, ya el paciente tiene 3, 4 años, ya vimos que la máxima posibilidad de adaptación ya la alcanzamos y aún así el paciente se mantiene con nutrición parenteral. Existen 3 alternativas. Esta no está presente en nuestro país, así que no la vamos a tocar muy a fondo, pero sí tenemos cirugía sin trasplante y los tratamientos para aumentar absorción intestinal. Y las cirugías sin trasplante son 3. Una es la que se llama LIT, que es una enteropatía longitudinal. La otra es el STEP, que es una enteropatía transversal. Y la otra es el SLIT, que son una enteropatía en espiral. ¿Qué quieren hacer esta? El intestino, en la parte de adaptación, se distiende generalmente más de 4 centímetros. Y esta distensión del intestino puede ser utilizada para después seccionar el intestino, ya sea en forma longitudinal o en forma transversal, para hacer como un acordeón, por decirlo así, y que extender esta zona de absorción intestinal, ya que un intestino que también está severamente dilatado también se asocia a más mala absorción y mayor mal motilidad, ¿ya? Entonces, lo que se hace es, en este periodo que está como ya adaptado, intentar mejorar o hacer más eficaz el intestino que se adaptó, ¿ya? Esas 2 cirugías pueden hacer como aumentar el diámetro de absorción y por lo tanto mejorar la capacidad de absorción de su nutrición parenteral. El otro tratamiento que es para aumentar a absorción es un análogo sintético de la GLP-2, que es la teoglutida, que promueve la hipertrofia de la mucosa intestinal, aumenta la superficie de absorción, inhibe la motilidad gástrica y la secreción ácida, mejora el flujo sanguíneo intestinal y mejora la absorción de nutrientes y líquidos. Suena maravilloso, pero reduce, hasta en un 70% reduce la nutrición parenteral, pero no logra el destete completo, ¿ya? Reduce la nutrición para que se considere efectivo y que los estudios que han demostrado, lo que hace es que reduce en un 20% el volumen que requiere nutrición parenteral, ¿ya? En algunos casos sí llega a autonomía enteral, pero no todos. Y lo otro malo que tiene es que cuando se deja de dar, por lo general vuelven atrás. Entonces, un tratamiento que requiere continuidad, ¿ya? Y un tratamiento de momento muy costoso, tan costoso como nutrición parenteral domiciliaria, ¿ya? Pero sin alguna de las otras contradicciones, ¿ya? Existen ahora estudios en fase 2 y fase 3 de otros análogos sintéticos de la GLP-2 que se ven un poco más prometedores porque son de larga duración, ¿ya? Entonces, de momento es
algo que existe, que podría ser utilizado, pero no es la panacea, ¿ya? Y está indicado en pacientes con dependencia prolongada de nutrición parenteral que no muestran mejoría de adaptación. O sea que lo habitual es que estos pacientes con el tiempo van necesitando cada vez menos nutrición parenteral hasta los 2 años, que es como el quiebre que ahí de más o menos se quedan estáticos, ¿ya? Si un paciente va avanzando en el tiempo y uno no ve que no logra disminuir en nada la nutrición parenteral, quizás podría ser un paciente candidato a estas drogas. Pero como le digo, el costo es algo que de momento no restringe, ¿ya? Y el trasplante intestinal, les decía yo, no está como disponible en nuestro país, pero sí es importante, yo creo que lo conozcamos y que sepamos, pero que también adivinen qué, no es la panacea, porque un 50% de los trasplantes o injertos se pierde a los 5 años. Entonces, un trasplante que tiene baja tasa de éxito, que no hay donantes vivos, es solo donante cadavérico, entonces, pero que sí está indicado, por ejemplo, en pacientes que han perdido todos sus accesos vasculares, que son dependientes de la nutrición parenteral, o en pacientes que van a requerir secundario a su falla hepática de falla intestinal, pueden requerir trasplante hepático y ahí lo ideal sería hacer un trasplante bivisceral, ¿ya? También se puede utilizar en pacientes con trombosis mesentérica completa o en intestinos que son extremadamente cortos. Entonces, mensaje para la casa. La insuficiencia intestinal es una patología muy compleja que requiere de un equipo multidisciplinario idealmente y un seguimiento a largo plazo. ¿Ya? El manejo debe ser personalizado dependiendo no solo del paciente, sino también de la familia y las condiciones que logremos ver en que la familia va a ser capaz de asumir cierta responsabilidad en esta enfermedad. La formación de un equipo capacitado en rehabilitación mejora las probabilidades de larga vida de estos pacientes y el seguimiento a largo plazo debe incluir a aquellos pacientes que ya han logrado abandonar la nutrición parenteral que quizás los hemos olvidado. Muchas gracias, Mili. Muy interesante la patología que tú presentaste y cómo lo has hecho. Muy completa. No sé, preguntas, comentarios del auditorio. A ver, cuenta, Cecilia. Em, Bueno, trabajo en NANEAS. Nosotros tenemos en seguimiento junto con gastro, nutriólogos y todos los otros especialistas que ven a estos pacientes por todas las comorbilidades que pueden tener. Dentro de los 7 años que llevo trabajando en el hospital, han sido 10 los que han podido irse a la casa dentro del área de atención del hospital, porque sé que hay algunos que también se han destetado durante la hospitalización o se han ido a regiones y de los cuales actualmente hay 5 todavía en seguimiento o por traslados a su lugar de origen, a regiones o a otros centros o también por fallecimiento. Bueno, me quedó súper claro, o sea, todas las comorbilidades son las que vemos efectivamente, ya sea por causa de nacimiento, o sea, ligadas a su causa de nacimiento, como pretérminos, por ejemplo, con parálisis cerebral asociada, o también algo adquirido durante su evolución. Y eh, solamente resaltar la necesidad de mantener el seguimiento a través de un equipo completo y toda la comunicación que se requiere dentro del equipo también, porque son pacientes que requieren mucho de enfermería. Bueno, está Paulina aquí, que junto con Rocío son las principales enfermeras que capacitan en el hospital en parenteral domiciliaria y mucha supervisión y exámenes constantemente por los déficits nutricionales que pueden tener, entre otras causas, también alteraciones hidroelectrolíticas y otros. Y la rehabilitación súper importante también, incluir todo lo que es terapeuta ocupacional, kinesiólogo muchas veces también. Tenemos pacientes en el hospital con parálisis cerebral asociada, con trastorno de conducta alimentaria, trastorno de integración sensorial. Y súper importante también revisar la escolarización que requieren estos pacientes para poder tener una mejor calidad de vida e integración dentro de lo que es la sociedad. Y también resaltar la necesidad de un seguimiento de un equipo psicosocial, porque son familias que están en seguimiento por un duelo, por el diagnóstico, cada vez se agregan más comorbilidades. Hay una paciente que actualmente sigue la doctora Lillo también por enfermedad renal crónica en diálisis. Entonces, cada etapa se agrega como una nueva comorbilidad y el duelo que eso conlleva. Además de la sobrecarga al cuidador, que muchas veces son familias que al menos una parte, o sea, mamá o papá generalmente dejan su trabajo habitual y se encargan en gran parte al cuidado de este paciente. Em,
Eso era el comentario que quería decir, más que nada como para saber cuántos pacientes tenemos en seguimiento acá y qué características tienen, y preguntar acerca de la adaptación y rehabilitación intestinal después de los 2 años. ¿Qué se puede hacer ahí? Aparte de lo que hablaste en el fondo de la teoglutía, pero ¿qué importancia tiene la rehabilitación posterior también? Quisiera saber. Ahí lo que más sirve son las técnicas quirúrgicas, ¿ya? Eso es como la que más sirven para intentar disminuir como la nutrición parenteral. Independiente de eso, la adaptación sigue, ¿ya? Solo que las posibilidades de que uno destete de nutrición parenteral después de los 2 primeros años, que es el más importante crecimiento intestinal, igual sigue y es posible, ¿ya? Entonces uno tiene que seguir como manteniendo todo lo mismo que dijimos los 2 primeros años, como mantener el atrofismo como intestinal, mantener la alimentación como lo más variada posible. Cuando tengan ya alimentación como completa, estos pacientes deberíamos estimularles la alimentación como normal, igual que los otros niños. Y lo otro es evitar como sobre el uso de antibióticos en otras condiciones. Por ejemplo, pacientes que a lo mejor tienen cuadros respiratorios, como nos pasa a todos los niños, estos pacientes se ven más damnificados si usamos antibióticos que no lo requieran, porque tienen más probabilidad de que ahí caigan en el SIBO y que el SIBO haga más mala absorción, etc. Ya, pero el trofismo sigue. Entonces, ahora, cuando los pacientes tienen altas complicaciones, ahí lo ideal sería tener un equipo quirúrgico que tuviese la capacidad de realizar esas intervenciones. Yo no sé si actualmente tenemos en nuestro equipo las que hagan estas intervenciones. Antiguamente sí se hacían, el doctor Saitúa hacía Esther, si no me equivoco. Em, y algo que también tenemos que saber, tenemos que conocer qué es lo que, con lo que contamos actualmente, ¿ya? En otros hospitales a veces lo que hacen es que vienen ayuda a vecinos. Vienen de Argentina a veces a operar a los pacientes a Chile, ¿ya? Perfecto. Oye, el uso de, en un momento dado, me acuerdo que se usó el uso de hormona de crecimiento para estimular el crecimiento intestinal. Es que ya no se usa tanto porque no tiene un efecto tanto propio a nivel intestinal, ¿ya? Pero sí lo que pasa es que se creía que mejoraba como el crecimiento lineal del paciente. Todos estos pacientes por lo general se acompañan de talla baja, ¿ya? Entonces uno también no tiene que, tenemos que hacer como las adecuaciones para mantener una eutrofia y no pasarnos para otro lado. Entonces estos pacientes no necesariamente se benefician de hormona del crecimiento. Hay algunos que sí, porque el déficit acompaña también de eso, pero no todos. ¿Esta patología está financiada por el GES? No, Tema, nada. todo un tema. A ver, opinión, doctor Banfi. Pero lo que sí tenemos, Sí, eso sí, los pacientes que tienen como uso enteral, eso sí, por ley Ricardo Soto, pero nutrición parenteral no está financiada. financiada. No, y son pacientes que vamos a tener más, porque son pacientes que están sobreviviendo más a la neonatología. De hecho, probablemente la Ceci les va a contar que a veces como que tenemos que ingresar a un paciente y no hay más posibilidades porque no tenemos más recursos para ingresar a más pacientes. ¿Y cuánto tiempo han tenido ustedes pacientes con nutrición parenteral? ¿Qué Ay, bueno, la experiencia? Ceci ¿Qué debe tener más tiempo experiencia en así? eso. Porque uno a veces ha visto pacientes hospitalizados que llevan mucho tiempo en esto, sorprendentemente. Bueno, dentro de los 5 pacientes que están en seguimiento actualmente en el hospital, hay 2 que ya están pasando la adultez en edad, 17 y 18 años, que son los más grandes del hospital que han habido en seguimiento con parenteral domiciliaria. El mayor se fue de alta a los 4 años, o sea, hasta los 4 años no hubo posibilidad de alta, o sea, estaba estable, pero no estaba todavía la prestación, no se había armado un equipo. ¿Cómo? Hasta los 4 años estuvo hospitalizado hasta que se armó un equipo de seguimiento para estos pacientes a nivel domiciliario, que ahí empezó Reinserfam a raíz de estos pacientes, reinserción familiar, que actualmente somos NANEAS. Además de todo, obviamente, el aporte de los especialistas que lo ven en el hospital también. Pero ese seguimiento domiciliario es súper importante porque se le tapa el catéter y hay que pasarle al teplace, o se le cae la parenteral y hay que capacitar a la familia en qué hacer ante ciertas emergencias. Entonces, ese seguimiento y supervisión continua es súper importante porque les pasan cosas a cada rato. Gracias. Sí, yo creo que NANEAS en este caso, desde que se inició NANEAS, ha sido fundamental para el paciente crónico en distintas patologías. Yo creo que este es un ejemplo muy especial. Yo me acuerdo en años atrás que era muy difícil el seguimiento de estos pacientes. Uno los mandaba a la casa y uno sabía cómo se comportaban, y de repente llegaban totalmente descompensados. Entonces yo creo que NANEAS es un punto o sea, crítico en el cambio del enfrentamiento y el resultado de este tipo de enfermos crónicos que requieren tratamiento en su casa
en que el cumplimiento de los papás a veces no es el suficiente, la situación social lo impide, en fin, la vigilancia que ustedes hacen yo creo que es fundamental para esta enfermedad. Doctor Banfi, excelente presentación, doctora Vidal. Según expertos, el éxito de la nutrición parenteral domiciliaria depende en gran medida de la motivación, compromiso y formación de la familia, especialmente de los padres. ¿Cuál es vuestra experiencia en este aspecto? Nosotros tenemos pacientes que efectivamente dependen mucho de eso porque eso tiene que ver con las complicaciones y los reingresos hospitalarios. Pero las chiquillas que son de Reinserfam yo creo que tienen más, porque ellas son las que ven más a esos pacientes cuando están con la nutrición parenteral. Bueno, al respecto, contarles que nosotras con Rocío, bueno, desde que se formó Reinserción Familiar existía, como comentaba Cecilia, la capacitación a los cuidadores. Eh, y nosotras con Rocío desarrollamos un programa de capacitación más estructurado hace unos años atrás para que esta capacitación fuera de manera más formal hacia los cuidadores. Entonces nosotros en este programa establecimos un periodo de un mes de poder capacitar a las familias, previamente intervención también de nuestra trabajadora social para evaluar condiciones sociales de la casa donde va a llegar este paciente, que obviamente hospitalizado, pasar a su casa, tiene que cumplir ciertas condiciones básicas, por lo menos la vivienda, donde lo vamos a llevar. Este programa, como digo, está contemplado un mes de duración en el que nosotros vamos pasando por etapas. Entonces, necesitamos un periodo en que, previo al alta, podamos formar a esta familia, al menos 2 cuidadores, en que nosotros podamos entregarles las herramientas necesarias y que ellos se vayan empoderados con el cuidado que van a tener que hacer. Antes ha estado este niño por lo menos un periodo largo, a muchos meses. El más pequeño que hemos dado de alta y que se ha ido a la casa ha tenido 8 meses. Entonces, 8 meses estando al cuidado del equipo completo y luego entregarlo a la familia, necesita tener, ¿cierto?, las capacidades adecuadas de este cuidador. Nosotros necesitamos un periodo de al menos un mes para poder formar a este cuidador, que como digo, al menos que sean 2. Idealmente, y siempre pasa que es la mamá, ¿cierto? La mamá del papá, la mamá una abuela, la mamá una tía, y entregamos conocimientos tanto teóricos como prácticos. Entonces vamos con conocimientos teóricos primero y vamos en paralelo haciendo la práctica primero con Benito, que creo que a lo mejor muchos lo habrán conocido, que es nuestro muñeco que nosotros adaptamos con múltiples catéteres y otras ostomías. Y también luego con el apoyo de las colegas de sala para que los papás puedan ir haciendo los procedimientos con el niño. Y una vez que ya podemos decir, a través también de evaluaciones y checklists, que este cuidador está debidamente capacitado, podemos dar el pase a que se vaya a la casa. Entonces, este programa que actualmente hemos pedido a Calidad que lo vise para que pueda estar con todo ok, ¿verdad? Para poder decir que es el adecuado, es el que nosotros aplicamos y podemos dar fe de que hasta el momento nos ha dado resultados. Tenemos a estos pacientes en casa y luego vamos haciendo las supervisiones en el domicilio. Pero como bien dice la doctora Vidal, hemos estado eh, en este periodo dando fe de que los pacientes se hospitalizan mucho menos, tienen una mejor calidad de vida y también las infecciones de catéter y las pérdidas del catéter y de los accesos son mucho menores en domicilio. Bueno, y también tenemos, como dice aquí la doctora Fumborri, me corrige también, me apoya, es que necesitamos muchas otras servicios y unidades. Para poder llevar esta parenteral al domicilio está tanto el servicio de movilización y también de central de mezclas. Si bien es un costo importante la parenteral domiciliaria, el hospital ha logrado que nosotros disminuyamos considerablemente el costo, porque a diferencia de otros hospitales, que la mayoría de los hospitales del país lo que ha hecho ha externalizado el servicio y lo ha contratado a una empresa externa. Y esto, obviamente, que el costo es mucho mayor. Nosotros ahora no contamos con la central de mezclas que preparaba aquí mismo la parenteral, ¿verdad? Esa preparación hoy día se externalizó,
pero el servicio del despacho al domicilio y también la capacitación y el acompañamiento lo hacemos nosotros. Y eso, por supuesto, que disminuye considerablemente el costo. En otros hospitales, que digo la mayoría de los del país que tiene esta prestación domiciliaria, compre este servicio completo, tanto la parenteral como el despacho y el acompañamiento de enfermería al domicilio, que por supuesto que es mucho más elevado. Y lo paga, claro, como una prestación completa, lo asumen los hospitales. Y ese trato por lo general es menos personalizado. Aquí los papás tienen una comunicación directa con el equipo de naneas, tienen complicaciones y se comunican rápidamente con las enfermeras, entonces hace que esa, sí, o sea, ese costo como que puede sonar también mayor, ha hecho que los pacientes se hospitalicen menos, como decía, que pierdan menos catéteres y cada catéter que salvamos es un acceso menos que pierde y por lo tanto, acuérdense que este paciente, mientras nosotros no tengamos trasplante intestinal, una vez que se le acaben los catéteres, como que se nos acaba su posibilidad de manejo. Entonces, por eso salvar catéteres o salvar los accesos a estos pacientes es súper importante y nosotros hemos notado cómo desde que se inició el equipo de Reinserfan en forma completa, estos pacientes se hospitalizan mucho menos grado que antes. Usted probablemente se acuerda en segunda infancia cuando se hospitalizaban mucho más frecuentes. Y hoy en día el seguimiento y acompañamiento permanente de la unidad de NANEA ha hecho que esto funcione mucho mejor. Y además, la tesis que por lo general ve a estos pacientes cuando tienen algún inconveniente llama a nosotros y nos pregunta. En algún tiempo se establecieron reuniones más como multidisciplinarias que probablemente sí debemos recuperar como para poder ir guiando el seguimiento de estos pacientes. Totalmente. Eran pacientes muy conocidos por nosotros porque se hospitalizaban en forma regular, cada cierto tiempo, no por complicaciones, sino que como para ponerlos al día, para ver cómo estaban nutriéndose y era parte, pasaban 2 o 3 meses con nosotros y se iban para la casa. Y lo otro es Recuerdo que algunos de ellos. hay muchos hospitales que no tienen la prestación de nutrición parenteral domiciliaria. De hecho, este fue uno de los hospitales pioneros, especialmente en pediatría. Entonces, también eso ha hecho que las chiquillas tengan una expertise también acumulada en el tiempo. Perfecto. Daisy Miranda dice, si puedes mencionar las complicaciones de los pacientes más grandes por la disfuncionalidad del intestino, mensajes y en qué fijarse para los médicos cuando ingresan estos pacientes en la urgencia. Pero no sé a qué se refiere la Daisy, porque nosotros hablamos de insuficiencia intestinal, no de pacientes como disfuncionalizados, más que de pacientes que estén ileostomizados, hablamos como de los pacientes que están como reconstituidos. No sé si Daisy seguirá por ahí, por si nos quiere preguntar algo específico. Daisy, no sé si estás ahí para para precisar un poco más la Porque las pregunta. complicaciones son distintas en los pacientes que tienen ostomía. Los pacientes que tienen ostomía también tienen riesgo de hacer, por ejemplo, a largo plazo, sangrado en relación al ostoma. ¿Ya? Y eso puede a veces manifestarse no externamente, a veces los pacientes tienen sangrado gastrointestinales o a veces tienen disfunción en el área de los estomas, pero no sé si a eso se refiere o a algo más. Ah, sí. Lo que pasa, más que Crohn, estos pacientes tienen una enfermedad inflamatoria like, porque no es un Crohn propiamente tal. A veces los pacientes con enfermedad inflamatoria se presentan con úlceras a nivel como intestinal, que lo hemos visto en 3 pacientes, si no me equivoco, y esas úlceras son propias de la enfermedad, o sea, propias de la insuficiencia intestinal, no se tiene claridad y certeza porque no se comporta tal cual como una enfermedad inflamatoria intestinal. Y por eso se ha visto en varias, de hecho nosotros esos pacientes los presentamos en esa oportunidad tanto a Barcelona como a Argentina, porque ellos también tenían casos similares. Y ahí también el manejo es muy sintomático porque impresiona enfermedad inflamatoria, pero no es igual. Sí, tiene como otro como inicio, que también está poco claro y por eso es que no responden a la terapéutica habitual. Ya no son pacientes que van a responder a infliximab como los otros pacientes. Lo que sí está demostrado es que si un paciente lleva, por ejemplo, más de 6, 7 años en nutrición parenteral que no se logra destetar, está indicado en esos pacientes hacer una endoscopía y colonoscopía para evaluar que no exista además un cuadro asociado gastrointestinal que esté implicado en que no se logre esa como destete. ¿Ya? Porque a veces hay muchas más etiologías que las que teníamos anteriormente, entonces pueden haber patologías eosinofílicas del intestino que no están siendo detectadas y que pueden acompañar a estos pacientes. Perfecto. El doctor Cohen, ya La que doctora. bienvenido. ¿Quién? Que doctor ven alguna novedad con el uso de Sí, probióticos no, en el manejo de sí, síndrome intestino y si o tiene riesgo asociado. no tiene ni riesgo asociado, pero tampoco tiene beneficios. Se han estudiado Saccharomyces boulardii y se ha estudiado también Lactobacillus reuteri y no tienen beneficio a largo plazo, así que no están indicados actualmente.
por lo menos para manejo de la insuficiencia intestinal. Es distinto si el paciente se acompaña de otra condición en ese momento. Perfecto. Oye, yo creo que por hora y por el frío que estamos teniendo, vamos a dar por terminado, porque realmente nos vamos a comprometer en la salud de todos los médicos de este hospital. Estamos congelados. Así que, a ver, ¿nos queda algo más? La Mercedes. Felicitaciones, Mili, por la presentación. Solo dos comentarios. El primer paciente se fue con NPD a los 2 años y hoy ya tiene 18. Las complicaciones hepáticas no son complicaciones de la enfermedad arterial, sino multifactoriales. Que hemos tenido cirrosis, me acuerdo, y hígado graso severo, sí, claro. Eh, com- y Daisy Miranda, complemento se fue, no entiendo, complemento se fue el primero 2009. No sé si tú puedes traducir eso. Ah, el caso de la doctora Guevara. Ya, las infecciones son muy importantes, complementa también la Mercedes. Ya. Muy bien, muchas gracias por la presencia de ustedes el próximo miércoles. Gracias, Mili.